Bienvenidos a Esto no es un podcast de coctelería, un proyecto de Sede Gastronomía guiado por mí. Y bueno, ¿por qué se llama Esto no es un podcast de coctelería? Porque técnicamente para mí no es un podcast, porque para mí es más como un documento audiovisual en el que irán pasando amigos de toda España para conocerlos y a su vez que conozcamos bebidas tradicionales mezcladas de su zona. Hoy, para empezar, tenemos aquí a Salva de Málaga, Salva Sánchez, copropietario Buenas, de Renart. Y bueno, bienvenido, Salva. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? muchas gracias, Beltrán. Pues la verdad que súper bien. Un poco lleno de las comidas navideñas, pero del carajo. Ya puede pasar, ¿eh? Estamos grabando esto post Navidad, día 26. Y bueno, y nada. Tenemos aquí a Salva. Y bueno, Salva yo lo conocí hace 3 4 años, creo que en Fibar, en la coctelería de Domingo. Que es como un tiki de Valladolid, y súper bien, a las tantas, hablando de enzimas y de fricadas. Y nada, desde entonces, tanto Salva como Candy me cayeron muy bien. Y nada, es una de las primeras personas en las que pensé para que estuvieran dentro de este proyecto. Así que nada, me hace mucha ilusión tenerte, Salva. Espero que estés súper a gusto. A mí también. A ver, qué noche más mítica, ¿eh? O sea, esa noche fue para el recuerdo, tío. A bar cerrado. Estuvo muy guay. Muy guapa, sí, sí. Y sí, yo encantado. Para mí es un honor. Al final ya te he tenido, o sea, te tengo mucho aprecio, pero aparte también te tengo mucha admiración. O sea, te tengo como una enciclopedia muchas veces a la que acudir cuando me atoro. Así que para mí Muchas es gracias, hombre. más que un honor que te haya acordado de Qué mí. bueno, qué bueno. Salva, tú eres bastante joven, tío? Yo tengo 32 años. Lo que pasa es Bah, eres un que estoy chavalillo, tío. estropeadillo ya, ¿eh? No, Estoy hombre, pero estropeadillo ya. te lo digo porque, claro, ¿cuándo empezaste en coctelería? Porque sí que sé que estudiaste otra cosa, ¿verdad? Sí, yo empecé realmente, o sea, mi primer contacto con la costelería pues sería a los 19, 20 años, más o menos, que fue en una barra de estos, un chiringuito de estos de verano, una barra Ujú, de verano como algo temporal, los 4 mesecillos de verano, mientras yo me estaba, o sea, típico trabajito de verano que te sacas para pagarte la ujú. gasolina de la motillo para la Sí, carrera y sí. eso, ¿no? Yo en aquel momento estaba haciendo diseño gráfico, que al final ha sido la carrera que yo estudié y en lo que yo me formé. Y bueno, y en aquel momento pues empecé a trabajar en la barra de un bar porque lo tenía cerca de casa, se dieron varias casuísticas de que, bueno, al final era la barra de un hotel que había sido, bueno, era el hotel que había llevado mi familia durante mucho tiempo, porque mi familia siempre ha estado ligada de alguna manera a la hostelería. Como que me encasquetaron ese trabajo también para niño, no pidas dinero y empieza a ganarte las papas por tu cuenta, que Ujú. veas cómo va la historia. Y la verdad que en aquel momento me ayudó mucho. Empecé haciendo mojitos malos con Seven Bueno, Up y piñas pues ya coladas tocaba y al final coctelería, amigo. ya hacía algo. Y nada, y bueno, y así fueron sucediendo varios veranos hasta que yo seguía estudiando la carrera. Pero llegó un punto en el que yo para seguir, porque al final hice diseño gráfico y me quise especializar en algo que tiene menos mercado, que es como más audiovisual, ¿no? Ujú, Para haber seguido por ahí, tendría que haberme ido de Málaga, tendría que haberme ujú. ido a lo mejor, por aquel momento a Barcelona, estaba despuntando mucho, o a otra ciudad en Europa. Y a mí Málaga Te ha siempre me ha tirado. gustado. O sea, sí, 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 le tengo mucho cariño a mi ciudad y al final pues Qué decidí bueno. quedarme. Entonces, bueno, pues ahí fue. Yo creo que ese fue el punto en el que dije, bueno, pues llevo como 4 o 5 años haciendo esto en verano. Realmente me lo paso bien, estoy aprendiendo cosas. Y si lo convierto en algo más que un trabajo de verano y empiezo a profundizar un poco más en el tema. Y Qué ahí fue que bueno. ya empecé. Para mí fue como el punto de decir, vale, a partir de ahora aquí ya sí en serio. Sería pues hace 5 o 6 años aproximadamente empecé a darle más candela, 5 o 6, no, quizás 7. Empecé a darle más candela a la coctelería y Ujú. sobre todo a formarme. Era lo que tenía que hacer. Qué bueno. ¿Y qué hiciste? ¿No? Pues estando en Málaga me lo puedo imaginar, pero Pues bueno, te pregunto. sí, en su momento lo que hice fue, o sea, el curso de los chicos de 359, el de Ujú, coctelería, que realmente en aquel momento en Málaga pues estaban ellos y estaba Vicente, estaban los chicos de Bar Trainers ujú. con el sistema Bar Trainers y bueno, yo hice el de 359
por lo menos para tener unas nociones básicas y ampliar algo más aparte bueno, los típicos cócteles que se hacen en la playa, Ujú, pues intentar enfocar ese chiringuito, porque ya como que pasé yo un poco a tener las riendas de lo que de la carta de ujú. cócteles o lo que hacíamos, al final me encargaba yo, pues proponer algo más que no fuera mojito, piña Que colada, fuera un poco más caipirinha allá. Hombre, ojo, los de y 359 han hecho buena escuela, ¿eh? Porque ya llevan un porrón de años, ¿no? sí, Antoñito. sí, sí. Sí, la verdad que han hecho un trabajo muy, muy gordo aquí en Málaga. Ya han sido muchas generaciones las que han pasado por ahí. Al final yo creo que yo soy de la octava promoción, pero es que yo no sé si van ya por 40 y pico o 50, o sea, es una Flipa. barbaridad. Es un montonazo de cursos los que han hecho y al final O sea, mucha buena gente que se ha cantera, formado. ahí para Málaga. Tela, tela. De hecho, al final también otra cosa muy buena, aparte de lo que tú aprendes, en las redes contacto, tío. Pues al final, pues Ujú, yo haciendo ese curso conocí que a lo mejor conoces también a Cholvis, que está trabajando ahora con OTC. Conocí a ujú. Germán, que Germán en aquel momento estaba por montar Chester, o sea, todavía no había abierto Chester, hizo el curso como. Pues Germán también es un tío que le gusta remangarse la camisa y voy a Ujú. montar un bar de cócteles. Bueno, pues voy a empaparme bien, ¿no? Y fue justo meses antes de que abriera Chester. Hizo el curso ahí fue donde lo conocí. De hecho, gracias a ese curso yo empecé a trabajar en Chester cuando Chester abrió. Ah, Mm. mira, por ese dato no lo tenía. No lo tenías, ¿no? No, no lo tenía ese dato. Pues sí, sí, Chester abrió, no sé si fue en 2018 o por Ajá. ahí, y yo entré al mes y medio, 2 meses. O sea, abrió en octubre, que yo creo que entré para noviembre, así empecé yendo los fines de semana, y ya pues me quedé en el equipo hasta verano, porque yo en verano de nuevo me iba Con al al hotel, bar de ¿no? playa, Ujú. ahí está, al Rincón de la Victoria, que es un pueblecito que hay a unos 15, 20 minutillos de Málaga, más o menos, está muy cerca. Vaya, de hecho, toda mi familia es de allí. Qué bueno. Y después, cuando cerraba la terraza, me volví a Chester, que a ellos les venía bien porque al final de verano en el centro de Málaga es temporada baja, Más entonces tranquilo, pues claro. aprovechaba. Y Bueno, así me tiré 4 años, 4 inviernos. O sea, nos pilló la pandemia, toda la movida. Y ya después del cuarto año ya sí sabía que no, que cuando me fuera en abril, mayo no iba a volver porque ya sabía que había cogido junto con Candy, habíamos te lo iba a decir cómo pillado nace Renat. cómo nace esa relación. Pues ¿Cómo te en juntaste con el una. eje del mal? Uy, perdón, que he dicho en voz alta. No, que Ay, va, que va. Candy, qué grande es. Fue muy gracioso, tío. Fue en una, no sé si fue un curso o una cata, lo que hicimos en 5-9 en Cártama. Ya después de haber hecho el curso, yo fui y estábamos, pues, bueno, gente random, ¿no? De aquel momento del panorama en Málaga. Y total, que lo veo a él junto con otro chaval y estaba, no sé quién era, había alguien que estaba dando una especie de masterclass. Y estaban él y el otro chaval hablando y no se callaban, pero no se callaban de decir, hijos de puta, tío, callaron que está aquí esta persona intentando hablar y vosotros estáis a vuestros rollos. Total, que una de estas, pues empezamos a hablar y, ay, ¿tú cómo te llamas, tal? ¿Y de dónde vienes? ¿Dónde trabajas? Y me dice, no, yo voy a montar una costelería en Teatinos que se llama 1804, tal. Y digo, ah, coño, sí, sí, me empezó a seguir hace, o sea, nos empezamos a seguir por Instagram hace un par de meses. Ah, sí, tú, del Elimar. Hostia, claro, del Elimar, no sé qué. Y ahí fue como que nos pusimos el meme este de Hubo ahí un Spiderman que poco de están así match, como ¿no? poniéndose cara. Y nada, y a partir de ahí pues empezamos a hablar y después de eso pues, hemos coincidido en muchas, muchas cosas. Muchas veces también en la manera de pensar, ¿no? Que tenemos, o a lo mejor que teníamos más atrás en aquel En momento, aquel ¿no? Por momento, venir ¿no? al final él estaba en una zona en la que se enfocaba mucho al universitario, entonces pues él tenía una oferta de cócteles muy, muy enfocada a eso, y yo al Ujú, final en la playa, pues es verdad que bueno, que te puede gustar la costelería eh, más de autor o más ujú, elitista, pero al final tienes que tener los pies en la tierra muchas veces y decir, bueno, ¿dónde estoy? ¿Qué es lo que voy a hacer, no? claro. Y es verdad que desde el principio nosotros teníamos esa vista como muy, muy terrenal, ¿no? Decir, bueno, sí, está muy guay hacer estas cosas, pero al final esto no paga la factura, ¿no? Ya Entonces, ves. como que ahí teníamos ya un entendimiento mutuo Ujú, de que ya nos entendíamos bien y veíamos que teníamos manera de pensar parecidas. No pensaba igual en todo, pero es verdad que en algunas cosas sí coincidimos. Y ya después de eso, pues llegó la pandemia, seguimos hablando, nos juntamos unos cuantos, hicimos un proyectillo, un blog de Instagram muy gracioso ujú, durante la pandemia, ujú, dimos mucho por culo en España. ujú. Y ya después de eso, pues eh,
pasó que estábamos hablando y diciendo: "Tío, estaría guay, nos encantaría montar algo en Málaga, más allá del el Rincón o Teatino, estaría chulo tener un Ujú, local", por eso, porque al final, pues, vemos que la ciudad está creciendo, están abriendo nuevos proyectos, ya estaba viendo también la destilería, que es otro pedazo local de Málaga de cócteles, ujú. y queríamos ser parte de eso. Y un día cogimos, nos dimos una vuelta por el centro, los 2 con una libreta, viendo locales cerrados, viendo carteles de se alquila, apuntándonos cosas para ir llamando. Y de rebote me parece que fue que Candy vio un anuncio de una nota de prensa en el periódico, esto ya unos meses, de un bar que vimos que estaba cerrado, porque se jubilaban los antiguos propietarios y lo querían traspasar. Total que llamamos. Y bueno, y de estas veces que parece que las cosas están para ti, porque es que si no, no hubiera Ni de sido de otra coña, ¿no? manera ni de coña. Fue el momento, fue todo. O sea, se juntaron muchas cosas. También conocimos a los propietarios y como que hubo un entendimiento por parte de los dos. O sea, fue en plan de, bueno, ellos estaban, al final el local es un local muy, muy antiguo. Ya, si no, ya después te hablo de relar un poco, pero bueno, la casuística que se dio es que ellos ya llevaban toda la vida trabajándolo, se querían jubilar y querían que quien llegara, pues, que respetara toda esa historia del bar, ¿no? Y nosotros entramos al bar, es verdad que estaba un poco abandonado, pero lo vimos y dijimos: "Tío, si es que esto está genial, o sea, aquí una costelería va del Va carajo". al pelo. Total, que como que sí, hubo muy buen feeling por las 2 partes y al final, pues le dijimos: "Mira, nos interesa un montón". Es verdad que es el peor momento porque estábamos recién salidos de la pandemia, fue antes de la época de lo del pasaporte COVID, esos meses raros en los que se podía entrar a los bares, después tenías que salir Sí, sí, 2 sí. horas, volver de nuevo en aquel punto, ¿no? Y bueno, y fue: "Bueno, no os preocupéis, nosotros todavía podemos aguantar, si vemos que llega alguien interesado de verdad, os avisamos y ya vemos qué hacemos", ¿no? Sobre la hostia, pues de agradecer y tal, y así pasaron 2 o 3 meses hasta que ya nos llamaron: "Mira, hay alguien que está interesado, ¿qué vamos a hacer?". Y ya, pues dijimos: "Venga, pues a la piscina, de cabeza". Y os tirasteis, ¿no? Ahí a saco. Sí, Y ahora la sí, sí, pregunta del sí. millón, Renard, ¿por qué? ¿Por qué el nombre, no? Pues mira, estamos en su momento mirando muchas opciones de nombres, porque queríamos, yo qué sé, como el local era así antiguo, como muy bohemio y tal, una de las propuestas era Bohemia Cóctel, pero decíamos: "Tío, es que esto parece que la fiesta es Freddie Mercury, tío, el Tal el cual, tío. nombre del bar". Y nada, y nos paramos, dentro del bar, nos sentamos y nos paramos a pensar y a mirar el bar y a ver lo que había, y de las cosas que había, pues bueno, pues un poco entrando en la historia del bar, el bar es del año 62, lo construyó un canadiense, que bueno, pues viajaba por el mundo, le gustó Málaga, se estableció en Málaga durante unos 8 años así y abrió el bar. Antiguamente el bar, ese local era una sastrería. Pues él decoró el bar con madera de barco, con un montón de piezas de astilleros de un tenía un amigo que trabajaba en un astillero cerca de Málaga, Tallefer, se llaman los astilleros, y como que le fue pasando muchas maderas de barco y muchas Ajá. piezas que no necesitaba, y el otro pues lo utilizó para decorar el local. Estuvo 8 años hasta que se volvió a Canadá. Durante este tiempo él puso el local como a su gusto. De hecho, incluso por fuera, no, tú lo has visto, pero por fuera ya, la fachada es como las fachadas de todos los locales del centro de Málaga, porque después Ujú, hubo un plan como de homogeneización, ¿no? Pero por fuera parece como una casa de ujú, estas suizas, así con las ventanitas y todo. Por dentro sí se mantuvo igual. Este hombre se fue, lo cogió el matrimonio, que lo tuvo durante, bueno, la familia matrimonio lo tuvo durante toda su vida hasta que se jubilaron y llegamos nosotros. ¿Qué nos encontramos cuando llegamos? Pues aparte de que el bar estaba un poquillo abandonado, porque bueno, pues llega un momento, yo me imagino que llega un momento en tu vida que tú ya no tienes la energía ujú, todos los días como para estar arreglando cosas que se rompen o losas que se parten o tal. Vimos que de las cosas que había, pues había un zorro, o pensamos que era un zorro blanco, disecado, que se lo cazaría en su momento, lo disecaba como haciéndose a una paloma, y lo tenían ahí expuesto, en una hornacina, ¿no? Dentro del local. Por lo visto, el zorro estuvo un tiempo a la vista, después lo escondieron durante una pila de años porque tuvieron movida con una que los quería denunciar, tal, y después lo volvieron a bajar, ¿no? Total, que vemos el zorro y hostia, tío, el zorro este, y en su momento dijimos, uff, porque yo me he criado con animales, a mí los animales me dan te da mucho un buen feeling. sentimiento, ¿no?
Sí, pero me daba pena, digo, lo veía, tío, digo: Ah, vale, vale, Si vale. nos deshacemos de si nos deshacemos de la criatura". Ujú. Y no, creo que también es parte de la historia, es que y no lo hemos matado nosotros, coño, pues es verdad, nosotros hemos llegado, el zorro tiene el doble de años que nosotros, ¿sabes? Es verdad que es parte de la historia. Bueno, y si es parte de la historia, ¿por qué no fingimos que es el jefe, no? Y como que, hostia, vale, pues lo llamamos el zorro del bar. ¿Qué pasa? Que el zorro es Málaga, tú dices el zorro y el zorro es Antonio Banderas, pero vaya, pero así. Entonces, sopesamos diferentes opciones de zorro en diferentes idiomas y también, bueno, por hacerle el guiño a este primer dueño canadiense, que era de Montreal, dijimos: "Joder, pues bueno, pues ya que el zorro era suyo, pues que sea zorro en el idioma en el que él lo decía", ¿no? Ujú. Que sería, pues, Renard, que para nosotros es Renard y fin, ¿no? Pero bueno, de ahí le viene el nombre y de ahí vienen todas las tonterías con los zorros y No, pues está muy todas las guay, chorradas. tío. O sea, tienes una historia chula que explicar. Eso mola, tío, mola. Y bueno, pues entonces estamos 2021, abrís, ¿no? Más o menos. Sí. Correcto, sí, 2021. Y, Realmente entramos en abril, mayo, pero no abrimos hasta noviembre de 2021. ujú. ¿Y cómo ves, echando ahora un poquito la vista hacia atrás, cómo lo ves? O sea, ¿te lo crees? Empezasteis, me imagino, Candy y tú solos, ¿no? Sí, empezamos. Realmente al principio éramos 3 personas, pero bueno, al final, antes de abrir, pues nos quedamos dos, cosas de la Cosas vida, que pasan, sí. al final, cosas que Ujú, pasan en la vida que no puedes evitar muchas veces. ujú, Y bueno, nos quedamos dos y empezamos. Al principio estábamos Candy y yo. Después, al poco, bueno, al final Candy, tú lo sabes, quien no lo sepa, Candy, mi socio del bar, él es abogado, entonces bueno, al final tiene otro trabajo, le gusta la costelería, aparte también tenía su bar, él seguía con su bar de teatino. Yo, sí. cuando cerré esa temporada el Elimar, ya sabía que era la última porque el hotel se vendía y sabía Ujú, que no iba a haber una siguiente temporada, porque entraba una gestión nueva y querían hacerlo todo de cero. ujú, Entonces yo sabía que yo ya me movía de manera definitiva al centro, lo cual me venía bien porque estoy al lado de mi casa, pero bueno, sabía que yo iba a estar full time y Candy pues echándome una mano por los días puntuales mientras que la cosa pues iba despegando. ujú, Al poco entró un chico que trabajaba conmigo en el Rincón, Guille, entró a trabajar y durante un tiempo pues estuvimos Guille y yo, hasta que ya el bar fue creciendo. Pero sí te digo que entre que llegamos en noviembre, nos pilló la época de pedir el pasaporte COVID ujú. esa en Navidades, tal, realmente hasta marzo o así, los primeros 4 meses fueron Jodidos de fueron duros. cojones, ¿no? Sí, 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 muchas veces por eso, pues, habrá lo típico, pues, sabes que acabas de abrir, pues, vas tú solo. Había días que yo incluso abría, cerraba el bar, que sin más, porque al final si vas a facturar, si vas a vender 80 o 100 euros de caja, no Ujú, necesitas un equipo de 3 personas. Pero bueno, sí es verdad que te pesa porque yo, por ejemplo, los primeros 4 meses, 4 o 5 meses de apertura del bar, yo trabajé gratis. Al final digo, bueno, ujú. si me voy a poner un sueldo para después tener que pagar para pagar el alquiler del local, ¿qué No sentido tiene tiene, no? Digo, sentido. bueno, pues aprieto ahora, tenía mi ahorro, digo, aprieto y ya está. Y cuando me pueda poner un sueldo, pues igual que Candy, vaya. Cuando nos podamos poner un sueldo, pues nos lo pondremos. Y empezamos por eso, pues empezamos trabajando. Cuando ya la cosa más o menos iba, podíamos tener una persona, pagarle, bueno, pues nos podemos poner un sueldo. Bueno, pues empezamos con un sueldo bastante bajo, poco a poco hasta que ya La cosa los números va fueron yendo. Muy bien. ¿Y cuándo exacto. notas la diferencia esa de decir, ahora sí que, porque claro, yo tengo mi experiencia personal en abrir un bar y sé lo que es al principio, ¿no? El momento ese que incluso también dudas, porque cuando estás días solo, que no entra nadie, no facturas y tal, dices, madre mía. Incluso cuando Sí, empieza a que ya rular un poco, trabajado. también hay días malos, porque es así, sobre Sí, todo, o sea, hasta que la gente realmente te conoce. Ahora mismo que estáis abriendo, ¿los 7 días? No. sí, estamos los 7 días. Ya Estáis de los siete hace por días. lo menos Bueno, Málaga es 2 o casi 3 años 9. estamos los 7 días. Sí, sí, y es verdad que, bueno, también ahora mismo estamos en una especie de burbuja navideña extraña, pues están siendo unas navidades extrañas, está habiendo trabajo, pero tampoco es la locura que yo recuerdo de otros años en Ujú. Navidades, ¿sabes? Sobre todo cuando la he trabajado en Chester, las Navidades, eso era apocalipsis, o sea, apocalipsis. Hay trabajo, hay gente, pero es como que todo se ha distendido durante la semana. En vez de tener picos muy fuertes los fines de Ujú. semana, es como que ha bajado el fin de semana, pero la media entre semana ha subido. Entonces, Ah, bueno, al es, final es es más como que hay regular. Bueno, está bien eso. sí, Da mejor sí, sí, servicio, la verdad que seguro. está del carajo. Sí, total, total. Pues al final nosotros, para eso es verdad que somos un poco cabezones y cuando el bar está lleno, y si no cabes,
no No entras. cabes. O sea, esperas en la puerta hasta que se quede hueco. No somos de, venga, pues ahí de pie. No, no. Si no hay espacio, no hay. Y muchas veces nos pasa que la gente se molesta por eso. Mira, Mm, queremos que si hay espacio para 35, que los 35, si te pasa, igual que te pasaría a ti otro día, que tenga una experiencia chula, que no tenga la sensación de, hostia, tío, pues el bar estaba súper guay, me trataron súper bien, pero me sentaron atrás, tenía atrás a 4 locos de pie que no veas por culo que me dieron. Pues ya ya, te jode la experiencia entera, ¿no? ya. Entonces, bueno, pues en ese sentido sí somos muy, muy cuadriculados, pero porque pensamos que al final merece la pena. Con lo cual, lo que te quiero decir es que cuando el bar se llena y ya el rendimiento del bar, el techo está, el techo de facturación está. Depende de la rotación de mesas que tenga del upselling que hay en las mesas que tienes, Ujú. si la gente está dispuesta a pedir más A cosas. pedir más, Si ¿no? no, pues. Ah, Y, y oye, una pregunta, porque me has hablado un poco, te estás situando a Málaga cuando estaba todo, porque ahora Málaga está muy bien a nivel coctelería, creo yo. O sea, está Chester, está sí, la sí que no está bien. destilería y hay otros sitios también, así que están bien. Aparte que en general, bueno, supongo que también el buen hacer de formación, en plan, bueno, donde te formaste tú, pues también eso ayuda. Pero, y vosotros, por ejemplo, os habéis movido mucho a nivel nacional. Bueno, vosotros sois de Mm, iros hasta ferias de fuera de España para eso, que eso poca gente lo hace. Y os movéis mucho dentro de España, a nivel concursos, a nivel estar en ferias y tal. Cuesta, ¿no? O sea, no ser Madrid o sí. Barcelona cuesta, ¿verdad, Salva? O sea, cuéntame un poco eso, cómo son las sensaciones, cómo es la pelea, la lucha para dar visibilidad a Málaga y a vuestro bar, Sí, claro. es difícil. O sea, al final, es verdad que yo, si te soy sincero, creo que ahora mismo Málaga, a lo mejor viene alguien después y dice que no, pero para mí ahora mismo es la tercera capital turística. O Ujú, sea, a nivel de afluencia y tal, yo creo que Málaga se está moviendo muy bien. Hay mucha gente que quiere venir aquí a Málaga. Y bueno, es verdad que, como has dicho, costelería, pues lo que empezaron siendo Chester y FX, que eran las dos más antiguas. ujú, Después abrió la destilería, después creo que de la destilería, bueno, hubo otra más que cerró porque al final los dueños pues se cansaron. Abrimos nosotros, después nuestra ha estado Punto de Fuga, ahora mismo hay como 6 o 7. Punto de Fuga, Yoconda no está, o sea, y La Fontaine, quieras que no, han aparecido nuevos proyectos de lo que es de bares y después de restaurantes que también ofrecen costelería de ujú, calidad, como por ejemplo puede ser Trocadero o sitios así chulos. ujú, Eh, pero sí es verdad que bueno, al final es como que más que a nivel nuestro, a nivel las marcas, te hablo de las marcas y del presupuesto y de las miras, siempre los intereses están mucho más puestos, pues, en otras ciudades, como he dicho, en Madrid o Barcelona, que al ujú. final es donde hay, pues, obviamente mucho más bares, donde hay mucha más rotación, mucho más movimiento. Y es verdad que intentar estar en Málaga o Sevilla o Granada y hacer ruido, pues No es fácil. no es el doble de difícil, pero es verdad que te tienes que mentalizar de que tienes que hacer doble de ruido, tienes que ser más pesado, tienes que ser más insistente para que te escuchen o para que te pongan, muchas veces para que te pongan Ujú, cara, porque es que es verdad, está bastante más alejado y no hay tantos bares, con lo cual no hay tanta posibilidad de hacer sinergia o conexiones, digamos, entre profesionales de la industria, como por ejemplo te puede pasar en Madrid, si te vas que, bueno, pues al final en 6 o 7 meses, si te preocupas de moverte, conoces a buena parte de la ujú. industria de Madrid y estás mucho más, digamos, más enchufado, ¿no? En lo que es la película. Entonces sí, al final, para nosotros se tradujo en hacer muchas pegatinas, en dar mucho, 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 mucho por culo. Cuando íbamos por ejemplo, en el caso de Fibar, o cuando íbamos a alguna feria o algún guest, algún evento, pues íbamos con pegatinas a reventar, siendo con camisetas, regalado 3 camisetillas, o sea, hacer mucho merchandising o marketing de Ujú. guerrilla barato, pero al final que la gente te diga, hostia, esta gente de Renal, ¿quién coño son? Que no paran Te o ponga. estoy viendo pegatinas. Exacto. Te pongo un poco cara. Y ya después lo que has dicho a nivel internacional, quizás sí sería un paso posterior. O sea, yo lo veo como un paso ya que empezamos a hacerlo más en serio a partir de hace 2 añitos, año y medio, 2 años, de intentar estar en En ferias, sobre ferias. todo también para ver qué se mueve fuera. Ujú. Eso está guay. Para ver qué se mueve fuera. Y sí, la verdad que mola, mola, Hombre, mola habéis mucho. tenido ahí haciendo guest, por lo menos, si no recuerdo mal, Daniel Nevsky estuvo también Thanos de Baba Run, también puede ser, o No, Thanos estuvo en Chester. en Chester, Thanos joder, estuvo en vaya, he hecho Chester. ahí. Pero Eh, quiero decir que pasa sí, no, gente pero ha potente. pasado.
ha bajado gente chula a Málaga, al final entre Chester, la Desti, nosotros ha bajado gente chula. Nosotros tuvimos a Dani Neski, tuvimos también a Eri de Cocktail for You, Eso es, el del blog vale. estuvo también Mario de Angelita. Ah, muy bien. ¿Qué Es más hemos verdad, tenido? Bueno, mira. eh, estuvieron los chicos de Colas, Sí, no sé si bueno, los menudos conoces. 2 los que te pasaron. El calvito sobre todo era Eh, bueno, sí, sí, peligroso, peligroso. Todavía hay pegatinas por ahí de Colas. eh, qué buena. ¿Quién más? No, Pero, o sea, dime, dime. o sea, vosotros lo movéis y todo el rollo. Yo a nivel, también supongo que es difícil, pero bueno, también un primer paso entiendo que es el moverse, porque sí que hay sitios, ¿no? No sé si piensas igual que yo, que, bueno, no sé, al final Naked, ¿no? Patio Butacas, Moonlight, que también son gente que, una, se ha movido mucho a concursos y también ha estado en el sitio mucho y relacionándose mucho, Sí, mucho, mucho, y yo supongo son buenos, porque, o sea, no estamos hablando, que yo creo que ya se no sé, o Jimbo o toda esta gente, o sea, hay sitios buenos en España fuera, digamos, de los grandes centros, bueno, que Mallorca también es otro ujú, sitio, por lo que decías de Málaga como tercera, o sea, sitios como Mallorca, que son sí, potentes a también nivel Mallorca. tal, pero claro, sí que hay gente que, digamos, que ha hecho, sobre todo a nivel sector, entiendo, pero que ha hecho ruido, pero que hacer ruido a nivel sector muchas veces, a veces también es salir en un país gastro, ¿no? Que puede ser el caso de Moonlight o cosas de estas. Por ejemplo, también. Y Ahí yo creo que también hay mucho. Dime, dime, dime. no, 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 tira, tira, si es que vas a tirar por donde te iba a preguntar, te estoy viendo, así que tira, tira. Yo creo que ahí también hay mucha parte y ya te digo que al final en todos hay profesionales que llevan una pila de tiempo y Sí, bueno, parte de ellos también han pasado tiempo en capitales, te digo Madrid, como te digo Barcelona, como que al final sí, digamos que ya la cartera de contactos la tienen. Pero yo creo que también ahí ayuda bastante a lo mejor contar con una asesoría, ¿no? Tener una asesoría que te lleve pues sí, ya tus temas de comunicación ujú. o a lo mejor pues temas de presencia, notas de prensa, Sí, etc., ¿no? relaciones públicas, Que ¿no? yo Que creo se que al llaman final las agencias estas. sí, Mm. por ejemplo, nosotros, verdad que nosotros no tenemos ninguna asesoría ni somos nosotros, al final las redes para bien o para La mal las lleváis llevamos vosotros. nosotros y A ¿sabes? ver, es que ¿sabes qué pasa? Sí que es verdad, yo Y hablando con Nico de Mouth creo que fue, y bueno, con otra gente también, lo sabía yo por Barcelona, por algunos sitios que tiran muchísimo de eso, de agencia o sea, de relaciones públicas, ¿sabes? Que es como, o sea, ujú, ya que es como una manera también de llenar el local, porque también son ofertas que están, son sitios que están muy, que yo eso lo entiendo, que, o sea, Madrid o Barcelona, cada día te abre una coctelería nueva, entonces, o sea, el posicionarte no es tan fácil, y entonces claro. necesitan ese, que es una pasta, ¿eh? O sea, ojo, pero bueno, o sea, al final se acabas Sí, sí, generando, sí. pero claro, desde sitios, yo, o sea, una de las cosas por lo que desde el principio me fuisteis simpáticos, porque al final yo llevo, o sea, llevé mucho tiempo en Barcelona y tal, pero vengo de Valencia, sé lo que es no estar en una gran capital y lo que es moverse para llegar, joder, no es fácil. A mí, yo también entiendo que está, o sea, es difícil a veces, ¿no? Por ejemplo, en premios de, no sé, Madrid Fusión, creo que mejor nuevo barman o algo de eso salió, por ejemplo, Borja y tal, pero es bastante raro. En FIBAR, por ejemplo, los premios sí que ya ha salido, se salen a lo mejor en algún sitio, pero también es un poco la gente que ya lleva mucho tiempo que haciéndose un hueco. O sea, nuevas voces. O sea, lo de Berto es una nueva voz realmente, por ejemplo, del patio. Sí, sí, Y también creo sí, que sí, es porque un total. tío que se ha movido mucho y que ha caído muy bien. O sea, que es así, porque el tío es un tío que tiene una personalidad muy guapa y tal, pero que no es fácil tampoco llegar a ese punto de un reconocimiento que a lo mejor incluso os ayudaría más. Ya no hablo. Bueno, top Exacto. 500 igual os podría caer, ¿eh? Que eso nunca. No es una lista que tal, que al ser Sí, más larga, pero un 50, por ejemplo, es más complicado que te caiga. sí, sí, totalmente. Yo al final también, bueno, es que con las listas y esto ya otro, creo que otro debate. Si tú abres un proyecto o un local con miras a estar en una lista, yo creo Ujú, que desde el principio tienes que plantearte el bar de una manera distinta ujú, a abrir un bar porque quieras abrirlo para hacer cócteles o por lo que sea, creo. ujú. Porque
independientemente de lo que tú hagas, de los tragos que estén más buenos o que estén okey, o que el local esté más chulo o la inversión que hagas en maquinaria o tal, Ujú, hay un presupuesto. O sea, tú tienes que vamos a ser objetivos, vamos y ser realistas. Tú tienes que destinar un presupuesto a esa diplomacia ujú, internacional o a esa parte, digamos, de relaciones públicas de voy a tal sitio, que está en la lista, obviamente, y me traigo a no sé quién, que también está en la lista, y costeo, pues, el viaje, el hotel, la comida, etc, etc, o me ujú, traigo a tal ponente o tal persona que es persona influyente o academy chair o tal de festivales para que haga una masterclass aquí o lo que sea, y al ujú, final, pues, bueno, digamos, tienes que tener una parte, igual que tienes una parte de presupuesto que dice, bueno, pues, estos miles de euros que tenemos los tenemos destinados a cristalería o a, yo qué sé, o a Hochizaki y en maquinaria. ujú, Pues en este caso, vale, vamos a posicionarnos y vamos a movernos en torno a esto. Entonces, bueno, al final, hay gente que lo puede hacer. Nosotros, por ejemplo, no, nosotros al final éramos dos, no te voy a decir dos matados, pero éramos dos personas con nuestro ahorro que abrimos como, empezamos como pudimos y fuimos remando para adelante. Sí es verdad que si a todo el mundo le gusta un reconocimiento, a todo el mundo le gusta entrar en una lista de ujú. 50 o tal, pero creo que al final eso es, si no lo consigues desde el principio, creo que después a la larga es más Más difícil complicado. sí, Bueno, a ver, o sea, yo lo veo es un negocio, ¿eh? Quiero decir, si estás dentro, claro, también entiendo que bueno, pero Málaga es lo que decías tú, también es muy turística, ¿no? Pero está claro que mm, ser un 50 en Barcelona o Madrid es pasta. Eso es así, porque la sí, sí, plaquita sí, te sí, hace ahí. que empieces a tener cola. Entonces, claro, es una inversión que habría que ver cómo de rentable es, pero bueno, cuando lo hace gente, obviamente está claro, cuando ya tocan uno, o sea, escuchas a Giacomo o a Marc Álvarez cuando fueron número uno, claro, al día siguiente es cola. O sea, recuerdo A una full. entrevista a Marc Álvarez que decía, bueno, claro, pasamos de un día que ellos también abrieron en pandemia y todo el rollo. Claro, eso es otra película y eso es otro nivel. Y realmente yo creo que a nivel grandes ciudades, los 50, cuando te viene público estadounidense o extranjero, es más fácil que te sitúen, ¿no? Que a lo mejor incluso Sí, otras listas. Que no es como la Michelin, sí, a ver, yo, ¿no? por ejemplo. Exacto. Yo, por ejemplo, no sé, yo cuando me voy de viaje, o sea, la última vez que me fui de viaje así más grande, que me fui a Japón, al final tú buscas costelería y la primera lista a la que tiras es la de 50. Dependerá algún 50 en la zona en la que estoy. Vamos a mirar en Osaka, vamos a mirar en Tokio, a ver qué hay. Y si no, pues a lo mejor una recomendación, o si no, pues ya después, pues eso que te va, pues después de 50, pues top 500, o 50 paseados, tal. Y va, al final se entiende que hay un criterio, o sea, independientemente de que ya te he dicho, lo de la inversión no es que sea, bueno, pues el bar sea mejor o peor, va a estar lista porque se ha gastado ese dinero o va a destinar ese presupuesto a tal. Obviamente tiene que haber un filtro, tiene que haber un criterio que diga, bueno, pues este bar si es digno, merece la pena para entrar en esta lista o no. Entonces al final sabes que es una garantía, ¿no? De que el local va a ser un buen local, no te vas a meter en un Ujú, tugurio de mala muerte a claro. beber cualquier cosa. Hay unos mínimos. ¿Y qué te Y iba a ya decir está. yo? Mira, acabamos de jugar y así cerramos. Y si te dijera, porque tú también has visitado bastante España, has visitado diferentes Sí. sitios, al final con Guest y todo eso, fuera de Madrid y de Barcelona, si me dijera, o sea, si me tuvieras que decir quién podría estar en un 50 perfectamente que hayas visitado y hayas dicho, wow, lo que está haciendo esta gente, si estuviera en una gran capital igual, tal, te llene a alguien así a la cabeza. Pues mira, a mí, por ejemplo, si te diría a lo mejor incluso dos o tres opciones, pero por ejemplo, me gusta mucho el trabajo que hacen los chicos de Naked en Sevilla, Ujú, me parece un bar muy, muy rollo 50s, o ujú, sea, el proyecto en sí, la manera de trabajar y o sea, lo que es la propuesta que ellos tienen es muy 50, y ya la comunicación, las redes sociales me parece sí, ya, ahí se te, pasan el juego, te tío, ahí se partes. pasan el juego. Sí, sí. Después también, a mí me flipó mucho Agabar, tío, en Palma. Ujú, Me encantó. O sea, yo te digo que al final tú ves el bar, es lo que ves. O sea, el bar no es que tú digas, es un epiquicio, es un bar. O sea, es un bar, pero es un bar en el que tú entras y dices, tío, la vibra que hay en el sitio te da buen. buen ¿Sabes lo que te rollo. digo? ¿No? Muchas veces pasa, obvio, yo por lo menos yo tengo esa teoría, ¿no? De al final tú entras en un sitio y muchas veces antes de pedirte nada, por cómo huele, por lo que está sonando, por cómo está la gente,
todo eso, o sea, todos esos inputs que a ti te llegan en 10 segundos, tú ya sabes si el bar merece la pena o el bar es un sitio donde están las cosas forzadas y se intenta, pues eso, pues hay una tenemos que ser de esta manera y listo, ¿no? Y por ejemplo, allí en Agabar me pasó, tío, me moló mucho la experiencia. Está muy guay, la verdad. Qué bueno, bueno, oye, buenas propuestas has dejado ahí encima de la mesa, no está mal, no está mal. Y ya para acabar un poco, para que la gente te conozca y tal, bueno, que yo creo que yo ya se sitúan un poco con quién es Salva. eh, bueno, te preguntaría cuáles son, o sea, ¿tienes a futuro, tenéis tanto Candy como tú, o tú propiamente, a futuro tenéis algún proyecto entre manos, estáis pensando en algo más? O a lo mejor hacer otro tipo de cosas para que Renar crezca más, o eso, o algún proyecto futuro que digáis, podemos hacer esto y nos puede ayudar a ser un negocio más rentable, tener más visibilidad, no sé, todo este tipo de cosas. ¿Hay por ahí algo? Pues sí, la verdad que llevamos, te diría, un año y medio, 2 años con soñando con la idea, un año y medio un poco más pico pala, de encontrar otro local donde poder hacer una propuesta más de día. O sea, más de Qué día, guay. rollo vermú o una costelería con generoso muy, muy escueta, muy sencilla, pero bueno, como una tasquita Ajá. chula, con algo de picoteo guay, tampoco si el día no levanta la cabeza, pero donde Sí. se pueda comer bien y se pueda beber también bien y está de día, o sea, durante el día, a la tarde y podemos ver gente tanto de un sitio a otro. Eso A llevamos, otro. y Qué hemos guay. visto locales y hemos estado a punto de cerrar cosas, pero al final De siempre momento pasan estamos ahí. imprevistos y de momento estamos ahí. Bueno, oye, Pero eso no, eso la verdad que nos fliparía. Y aparte que tenemos un par de coleguillas también que están ahí dispuestos a liarse la mata a la cabeza y en un momento dado entrar con nosotros qué y guay. así que guay. Hostia, pues tío, mola mucho. Ojalá pase. Estaría chulo. Yo, por ejemplo, cuando voy te digo, subo a Madrid para lo que sea, al final para mí parada obligatoria es vivo a Madrid, aunque sea un vermú y una ginda y un picoteo, y es que es un local que me encanta, tío, me encanta. Entonces, si pudiera hacer algo parecido, o algo de darle nuestro Nuestro toque, ¿no? Al rollo, final, ¿no? nuestro rollo, porque al final estamos en Málaga pero hacer algo así en mi ciudad, tío, vaya, Que súper, tiene súper rollazo, sí contento. que es verdad, sí. Mm. Sí, además Málaga se presta, para ese tipo de cosas. Yo creo que esa Sí, cultura del pues, sur está... Qué guay, qué bueno. Bueno, pues bueno, hemos venido aquí a jugar. Salva, bueno, aparte de todo eso, Salva, como veis, le gusta Málaga, es un tío que en cartas, porque habéis hecho, si no recuerdo mal, una carta que sí que estaba muy más enfocada a cosas que tuvieran que ver con Málaga, ¿verdad? O sea, que decir, pues Málaga. eh, Sí, esa carta la lanzamos hace 2 años. Pues es verdad que justo que ahora mismo acabamos de cambiar la carta. Y la de hace 2 años era, bueno, yo creo que fue nuestra primera carta realmente temática, ¿no? Ya era desde el momento que decidimos empezar a hacer cartas de un tema y sobre eso, en vez de hacer una propuesta de 12 cócteles que tengan más o menos que ver entre ellos, pues bueno, pues fuimos a una que fuera, vale, el tema es Málaga, la primera que vamos a hacer ujú, va a ser Málaga y hemos trabajado con productos de Málaga. Al final en Málaga hay un sello que es Sabor a Málaga, que al final pues ampara muchos productores, ganaderos, bueno, gente que hace aceite de todo de aquí de Málaga y intento trabajar con esos productos para también. Yo al final es verdad que, como te he dicho antes, pues me tenía que haber ido de Málaga en su momento para ir trabajando y a mí mi ciudad me tira mucho y quiero pelear mi batalla aquí en mi ciudad y que se nos escuche aquí antes que irme a otro lado, ¿no? Entonces, claro. hacer ruido desde aquí abajo. Y bueno, pues si vamos con un tema, vamos con el tema de Málaga y vamos a hacer una carta que sea Málaga en cócteles. Y es verdad que, bueno, nos dimos cuenta de que nos limitamos mucho al poner nuestro tema, o sea, estaba guay, pero nos pusimos un montón de limitaciones con las que tuvimos que ir fluyendo y de cómo atajarlo. Pero bueno, fue divertido, estuvo chulo. Y había de todo, había mucha almendra, había tema salado, había pasa, bueno, uva Por de todas todas las partes, formas y ¿no? todos los colores. Pasa, en vino, en seco, en cosas dulces, en todo. Había cosas muy, muy chulas. La verdad, había cosas muy chulas. Pero eso está guay porque también si va Y alguien de fuera, no sé, o sea, defiendes un poco lo de casa, yo creo que está muy guay. claro, el hecho de que te pueda venir alguien, hostia, pues qué guay Málaga y qué cosas hay típicas, ¿no? ¿Qué se ve típico en Málaga? O decir, pues mira, pues nosotros tenemos esta carta, pero aparte si quieres, pues
dado que utilizo los productos para nuestros cócteles, te los puedo dar a probar solo y te cuento un poco de qué va la Qué guay. película o qué es cada cosa, tal. Entonces, por ahí también nos hizo empaparnos bastante bueno, ya no solamente de productos, sino de licores y de cosas random que había, que no conocíamos, que algunos de ellos casi ni se pueden conseguir, pero bueno, al final está guay porque es conocimiento, ¿sabes? Pero está buenísimo. Cositas que... mm, entonces, por ahí muy guay. Y pones en valor, productos de la zona y tal. No, está fantástico. Exacto. Pues bueno, un poco en esa línea, ya te he explicado, estamos, pues eso, haciendo como un glosario, una recolección de una wiki, ¿no? Bueno, wiki no sé si sería, ¿no? No sería wiki, sería más como una eh, colección o selección de bebidas tradicionales mezcladas de España, de diferentes zonas, que bueno, hay algunas que son tal. Entonces, me interesa mucho porque además cuando empecé a pensar en quién entrevistar, una de las primeras personas que me vino a la cabeza fuiste tú, y fue justamente por esa porque me gustó mucho el enfoque que le disteis a aquella carta, porque Sí, recuerdo aquel que era fue cuando muy ibas guay. a los cursos de creatividad, incluso creo que coincidió que en algún curso que te llegué a dar yo y tal. Entonces, Sí, sí, sí. me moló mucho y me mola mucho eso y un poco lo que esto, o sea, por donde va esto que está haciéndose de gastronomía es eso, un poco tener una memoria, porque con mi colega, bueno, yo daba una parte del curso de Robert Ruido hace años, el de los fermentados, y ahí lo que pasaba, o sea, me di cuenta de una cosa bastante curiosa, y es que había muchos fermentados que, o sea, de generación de los 70 80 para arriba, muchos fermentados como que se iban perdiendo, ¿sabes? Y ahora empezamos a tirar de kimchi y otras cosas que vienen de fuera, que está bien, que es culturalmente te aporta cosas, pero joder, te has dejado de hacer a lo mejor las olivas que hacía tu abuelo o el embutido que hacía tu abuelo, que estaba de puta madre, ¿sabes? Y es un poco, yo creo que con Sí. las bebidas mezcladas pasa un poco lo mismo. O sea, hay cosas que, ahora cosas súper mainstream, que a lo mejor sí que se van a quedar, pero otras que están súper guay, que son de la zona y que dices, hostia, y a lo mejor es una mejor inspiración que un dry martini, porque seguramente lo que pudiera beber tu abuelo, por decir algo, en Málaga hace 50, 60 años, a un dry martini, pues tiene más sentido beber lo que bebía tu o hacer una versión de lo que bebía tu abuelo que entonces un poco va por ahí. Entonces, Salva, nos Claro. encantaría conocer 3 4 bebidas, tradicionales de Málaga mezcladas, que fueran típicas de bar y tal, así que ya el micro es tuyo, ya no hablo más. Voy a coger Vale, boli y papel. hazte un trozo. Realmente, así que tú digas mezclada, y que yo que te pueda hablar y que te diga, digamos, que tengan historia. Yo recuerdo principalmente 2, y Vale. son bastante parecidas entre sí y bastante sencillas. Después hay bebidas elaboradas, que se han hecho, son originales de aquí y se siguen vendiendo, aunque sea más difícil de encontrar, por lo típico, con propósitos medicinales Ujú, y tal. Si quieres, bueno, al final, Málaga, por el enclave geográfico que tiene, por bueno, al final, la zona de Ronda es zona de uva. Málaga es zona de vid y de mucha uva. De hecho, Ronda, pues, antes de toda la movida de las cocheras, bueno, los romanos la llamaban Acinipo, y era una de las ciudades, uno de los mayores productores de vino ujú. del Imperio Romano. De hecho, las monedas tenían su propio acuñamiento de la vid, Ah, de Acinipo. Entonces, era una ciudad importante. O sea, bueno, después llegó la filosera y se y se fue fue. todo un poco al carajo. Ujú, Y bueno, y hay muchos proyectos en Ronda que están intentando retomar, pues, esa uva y esa tradición. Pero Málaga siempre ha sido destino siempre ha sido el productor de uva. Depende de la zona, pues a lo mejor uvas más dulces o uvas más tintas o más normales, pero bueno, sí es verdad que nos define mucho la uva moscatel. ujú, Es verdad que está súper presente, la uva también el Pedro Ximénez. Y los tragos que se han preparado, pues siempre han sido un poco eso. Por ejemplo, te diría, uno clásico, clásico, típico de abuelo, que de hecho tiene varios nombres, puede llamarse o ligaillo o pintaíto, ujú, que suele ser vino dulce, en este caso Pedro Jiménez,
ujú, con un seco, o un fino, o una manzanilla, o ujú, digamos un vino seco que hubiera a mano. Hay gente que hasta que lo hace con vino blanco. ujú, Normalmente se le suele poner menos parte de dulce que del vino seco, ujú. y ya está, lo mezclan en un catavino y para adelante, no tiene O sea, más como un historia. dedito igual de Pedro Jiménez y 3 de, ¿no? Una cosa así. Exacto, sobre el vino seco. Y claro, ya al final, pues ligadillo pintadito, porque al final es como que lo pintan, ¿no? Como hacemos con el café, que tenemos también 1000 nombres para los cafés, ¿no? Pues Ujú, una nube, un tal, pues igual, ujú, un pintadito, que lo pintaban con el tinto. Y al final eso era típico, pues, de antes de comer, ujú. al final, pues, con las papitas fritas, las aceitunitas, ¿no? Pues te tomabas Qué bueno. tus 2 o 3 copitas de eso y te ponía hecho una moto. Y después otra que típica, que yo creo que la hablamos en su momento, que esta ya es verdad que no es tan típica de Málaga, pero sí es un poco te diría, de Andalucía en general y del sur, que es el sol y sombra, ¿no? Que lo habrás escuchado. Al final el sol y Bueno, sombra es del sur y yo porque creo que el nace Quinquillo, en el sur, pero se ha extendido a toda España. De el hecho, Tierra tiene Queso. mucho que ver Sí, con la tradición de toros, o sea, la tradición taurina, porque viene un poco por ahí, claro. sí, Dale, sí, dale, sí, al dale, dale. final es no, no, sí, al final ya te digo, más o menos lo mismo que sabes tú, sol y sombra, brandy y anís, y lo de Y sol y la partes sombra, iguales, pues era ¿no? por los. Sí, partes iguales de brandy y anís, y sol y sombra, pues, al final, por los asientos, ¿no? Cuando iban a ver los toros, los asientos a la sombra eran los caros, ¿no? La gente Ujú. que tenía dinero, entonces, pues, por ahí era el brandy, mientras que los baratos, que eran los que le daba el sol, pues, era lo más barato de conseguir, que era el anís, ¿no? Y por eso, pues, le pusieron El nombre, ese ¿no? ese nombre, y está vinculado con el tema de los toros. Sí, que podríamos decir que Pero es pero sí es verdad Andalucía, que pero también es España, ya te digo. O sí, sea, sí, yo creo que eso empezaría a lo mejor en la Plaza de Toros de Andalucía o más arriba, pero eso se extendió rapidísimo, rapidísimo. Y después, como cosa así curiosa, hay una ciudad, que se llama Quina San Clemente, ujú. no sé si lo habrás Más escuchado malo que la alguna vez, quina. Quina con K. Sí, Sí, sí. que bueno, se daba, al final era una especie como de, no te voy a decir de un bitter, no es como una angostura, pero era como un brebaje, que se solía dar muchas veces para abrir el apetito, y se le daba a los niños cuando se encontraban mal, tenían dolores de barriga y tal, se les daba una cucharita. Con el tiempo, llegaron a hacer o sea, como que crearon una especie de personaje, como una mascota, que era el Quinito, Quinito. y era como que, sí, sí, fomentando el consumo de quina San Clemente entre los más jóvenes, porque daba ganas de comer. Yo eso lo he visto. Bueno, al final, seguro, seguro, sí, al final es parte gráfica de la historia. No te voy a decir que fuera como un bitter, pero no, te lo vendían como un poco como un remedio, Y una pregunta, como ¿y un esto remedio. tú lo has llegado a ver o abuelos o gente mayor tomarlo? Yo, vaya, si quieres te mando una botella, No, se no, sigue sí, yo he visto la haciendo, yo botella y lo he lo he probado. probado, lo he probado. De hecho, Ah, si no recuerdo mal, lo probé de niño y no hace mucho en el aniversario de Santo Remedio de unos chicos de aquí de Valencia, acabamos en un pafeto y vi la botella y dije: "Ah, vamos a probarlo". Y recordaba súper amargo y me dio más notas de un vino dulce típico, ¿sabes?, del sur, no tan eso, un punto amargo, pero no era y el recuerdo que tenía yo era como algo súper amargo. Supongo que era también súper amargo, ¿no? sí, no tiene nada que ver. Entonces, tengo curiosidad también por saber si a lo mejor, lo has visto tomar alguna vez, sí, pero igual no lo tomaban también con catavinos o lo alargaban con alguna agua, con gas o Seguramente. algo. Seguramente. Que yo ya lo haya visto de personas así más mayores de tomarlo, lo he visto tomándolo solo. Ahora, que le hayan puesto soda o algo, pues ni idea. La verdad que no tengo ni idea. Lo he visto gente bebiéndolo solo, pero de verdad que es raro. Es algo raro que no. De hecho, es que la gente ya casi. Yo creo que el malagueño se ha olvidado que eso existe. ¿Sabes? Sí, ¿no? Como se sigue produciendo, pero se lo ha olvidado. También me imagino que parte de eso. Como el tema de la mascotilla esta que había, es como que Ujú, durante un tiempo estuvo mal visto, ¿no? Y como que lo vetaron y ujú, como que hubo un poco de controversia, ¿no? Porque como que fomentaba el consumo de alcohol entre ujú. los más Más jóvenes, jóvenes ¿no? y dijeron, esto no está bien visto. Entonces a lo mejor por eso como que la cosa se pasó más a un segundo plano. Pero igual.
Yo lo probé cuando estábamos, bueno, antes de hacer lo de la carta de Málaga, también lo recuerdo haberlo probado otra vez porque hubo un par de veces que me dio por vamos a hacer cosas con cosas de Málaga, tal, y hostia, esto lleva aquí más años que nada, vamos a probarlo. Y es verdad lo que tú dices, es como una especie de vino dulce, pero que no es tan dulce como un vino dulce normal, sino que tiene Ujú. como un regusto así, bueno, pues eso, como quinado, ¿no? Sí, Más amarguete. Y es un líquido que es difícil, con el que es difícil trabajar, la verdad. No sé si no lo metería en la categoría de bitter, pero tampoco sería un vermut, es una cosa ahí entre medias, a mitad de camino, correcto. te diría. Y oye, Y después la una música pregunta, o sea, un tradicional, par de preguntas así por dime. curiosidad, ¿eh? Porque me hace, o sea, por ejemplo, en tema de café y todo eso, ¿no tenéis así algo muy particular vuestro que es también bastante típico en España? ¿Tú dices a nivel de combinado? Lo Sí, no sé, más, algo que digas, pues, bueno, pues yo qué sé, aquí, no sé, te estoy preguntando por también conocer un poco costumbres de Málaga. Si tenéis nosotros, a alguna ver, cosa así que noso digáis, pues lo típico es tomarlo con anís y es, no sé, o sea, igual que otra cosa que también me hace curiosidad, o sea, que tengo curiosidad es siendo zona productora de vino, o sea, yo, por ejemplo, aquí en Valencia, mi abuela, por ejemplo, tenía viña y todo el rollo, y pues, oye, en este caso, aquí en Valencia ha sido casi siempre bastante zona cooperativista. Mi abuelo, muchos años atrás, sí que tenía, porque lo he llegado a ver, ¿sabes? Para joder, la prensa esta que era el tornillo pero hacia abajo, bueno, en fin. Y sí que tenía algo, pero sé que ujú, no creo ni que lo usara, sí que lo llevaba a la cooperativa y él tenía su vino. Y yo sí que sé que, claro, o sea, en invierno guay tomarlo solo, pero en verano era un hombre de campo y, o sea, en verano lo tenía que alargar con o agua, alguna especie de gaseosa, ¿sabes? Porque era, o sea, y es también algo que, y es algo que sé que en algunas zonas de España, que con bastante calor se suele dar, que es hacer algún tipo de combinado, incluso ponerle algún nombre a eso. Por eso pregunto si por ahí tenéis alguna cosa, más allá del tinto verano, que sea típico de Málaga, y digas, hostia, porque bueno, el ligaillo va un poco por ahí, pero sí que entiendo que es más bebida sí. de aperitivo y a lo mejor en verano igual no te lo pides porque te da un buen castañazo. Sí, de algo más fresco, pues te diría que no, porque al final aquí, yo no sé el tinto de verano cuándo llegaría, pero vaya, que al final es cuando hace calor, ¿no? Aprovechando temas de vino, tinto de verano, y después temas como la sangría, que al final pues siguen siendo Mm, como evoluciones y cosas que llegan. Pero sí es verdad que con los vinos, generalmente no, pues yo creo que el perfil de vino que se ha hecho aquí tradicionalmente era como un vino más bien dulzón, ujú. y no se le ha, o No se sea, lo han no se llevado le ha para allí. añadido, pues, refresco, ni se le ha llevado cosas así como más refrescantes, o un mísero, o un tal. Entonces te diría, creo que no, que con el tema de los vinos no, a lo mejor beberlos fríos, en el caso de, pues, yo qué Ujú, sé, pues un Cartojal, ¿no? Que es el típico vino de la feria ujú. de Málaga, de Ahí, vino ahí, ahí. dulce, al Eso me final, bueno, interesa. peligroso, ¿no? Al final son varias uvas, moscatel morisco, y no sé si había otra uva más que intervenía, pero bueno, al final, empezó siendo como un excedente de una producción de vinos que no valía para nada, que no tenía propósito, y Sí. decidieron venderlo más barato en un periodo para una feria. Una cosa que al final, pues, aquello, pues, reventó, se convirtió en un Ujú. pelotazo y ya no hay feria de Málaga sin el Cartojal, ¿no? De hecho, ahora parece que el Cartojal llega a la feria de Málaga y el Cartojal es más caro que ¿Ah, que sí? cualquier otro vino, es como que cotiza al alza. Pero no deja de ser al final un vino dulce de una mezcla de diferentes uvas moscatel. Vale. Y es verdad que eso sí es imperativo tomarlo frío. Porque si no, No por nada, sino por el peligro al final de la graduación alcohólica que tiene eso con el azúcar, como no lo tomes frío, bueno, y aún así tomándolo frío la gente se pilla unas moñas importantes, chulísimas, ¿no? ¿no? ¿Cuándo es la feria de Pero bueno, Málaga? en agosto, En agosto. Joder, pero es a que mediados de claro. agosto. Imagínate, por eso te digo, imagínate, al final lo que hacíamos, ya no, yo ya no, lo que hacíamos era que comprábamos botellas de Cartojal, entre 4 o 5, y bueno, teníamos porque al final se bebe con una especie de catavino chiquitito, ¿no? Lo puedes llevar colgado, lo puedes llevar encima, o Ajá. abrir la botella y matarla en 10-15 minutos, o sea, bueno, que somos 5, pues repartimos, venga, brindamos, otra más. Y cuando quieras otra más, vas y la compras, pero lo de comprarte la botella y dejártela y pasarte con la botella por la feria, Del no, tirón. no, Para calentar motores. no. Joder. Mm.
Esa era la verdad, tampoco al final no tiene tantos grados, lo que pasa que y con el azúcar te da menos sensación de alcohol, pero sí que es verdad que, bueno, que es peligroso, porque al final, pues, como puede pasar mejor con el rebujito, ¿no? Pero lo que pasa es que el rebujito al añadirle el 7 Up, pues Ya es pues otro tienes rollo. ese Bueno, pero ojo con el claro. rebujito, es que lo digo porque este tipo de bebidas que muchas veces no le damos importancia, al final de repente te aparece una, pues el rebujito, no sé si fue en la revista esta punch.com, esta digital, que lo sacaron y luego en otra también en plan el cóctel más refrescante del mundo y era el rebujito, ¿sabes? O sea, bueno, oye, pero quiero decir que muchas veces, igual que el calimocho también le ha dado recorrido. O sea, también es una También, de estas también. cosas que no tengo, o sea, no quiero que dejemos de ponerlas en valor porque, joder, si están por algo es, o sea, porque al final, A pues el ver, rebujito tenía todo el sentido porque te refrescaba, quiero decir, igual que el cartujal, pues si te lo tienes que tomar frío porque si no te da un, y más en agosto, pues te dará un chungo un que parraque. flipas. Al final es así, ¿no? Yo qué sé, lo que también lo que tenemos aquí, ¿no? Yo creo que el rebujito sobre todo es más Sevilla. Yo para mí en mi cabeza está vinculado con Sevilla fuerte, pero bueno, al final lo que es uva, es un vino, un generoso, un fino, pero al final siempre es un producto que viene de la uva, porque al final nosotros aquí no tenemos patatas para hacer vodka, no Ujú, claro, claro, tenemos, ¿sabes? Al final lo que producimos es lo que producimos y ya con eso pues todas las cosas que vengan detrás, ¿no? después. Y a mí me parece un trago del carajo, vaya, un rebujito fresquito con su puntito de menta, Claro. eso está maravilloso. Hombre, ya ves, ya ves. Eh, Pues muy bien, oye, pues tenemos aquí el Ligaello, el Sol y Sombra, hemos hablado que no son mezclas, pero bueno, es interesante conocerlo, que era San Clemente mm. y Cartojal, guay, está guay, me Si gusta. quieres que te si quieres que te hable de movida de café, aunque bueno, que ya no sean mezclas, pero bueno, es verdad que los malagueños somos muy, eh, no sé si pasará afuera, pero es verdad que aquí tenemos nombre para todos los tipos de café. O Ah, sea, el carajillo suele ser un carajillo de anís, suele ser anís o brandy, pero generalmente te dicen un carajillo y yo para mi carajillo es carajillo de anís. carajillo de anís. Que sí, no deja de ser un solo con anís. Pero, por ejemplo, sí es verdad que en muchos sitios es café solo o café con leche, ¿no? Sí. O al café con leche lo llaman cortado. Hay veces que hay sitios en los que el Ah, café con leche lo llaman cortado. Nosotros tenemos, digamos, de menos café a más, tenemos un nombre nombre para para cada uno. cada sí. O sea, por ejemplo, el que tiene o sea, vamos a verlo por visualizarlo. Imagínate que lo dividimos en el café como en 8, ¿vale? Sí. En 8 partes, ¿no? Ujú, Pues un octavo sería el equivalente a una nube. ujú, Después, entre 2 y 3 octavas partes sería el equivalente a un sombra. ujú, 4 de 8 partes sería un mitad, lo que llamamos un café con leche de toda la ujú, vida, un mitad. Y después 6 7 lo llamamos cortado, ujú, porque al final es como que echas un vaso de café y lo cortas con la leche y ya ujú. después tienes el solo. Pero es verdad que, por ejemplo, nube, sombra, son Es nombres muy muy, típico muy de típicos ahí de café de Málaga. ya ves. Exacto. Y bueno, igual con los panes, pero los panes yo creo que también pasa en todos lados, ¿no? En cada sitio se llama. Yo creo que lo más complicado cuando viajas es desayunar, tío. Sí, Porque después porque la comida es la comida. sí, Pero sí. desayunar, pedí para desayunar, no, yo quiero, aquí sería un pitufo mixto y un sombra, ¿no? Que no deja de ser un bocadillo pequeño de jamón york y queso con mantequilla tostado, y un café con leche, ¿no? Pero, nosotros a ese bocadillo pequeño le llamamos pitufo, Pitufo. pitufo. Claro, a lo mejor, yo voy y digo: "No, quiero una tostada", por no decir pitufo, porque pitufo no me va a entender nadie. Una tostada, pero ¿una tostada cómo? ¿Una tostada abierta o media? ¿Cómo que ¿Con media? Una tomate, sin tostada es una tomate? tostada, claro, claro, entonces como es una movida que te cagas, tío, lo de desayunar Ya ves. fuera de tu ciudad, ¿no? Qué guay, buenísimo, pero está muy Bueno, bien, esto bien. Me gusta, Salva. ¿Y qué te iba a decir yo? Para acabar, mira, una pregunta que la anterior no lo hice, pero bueno, creo que te la puedo hacer. ¿Cuál es el cóctel del que estás más orgulloso haber creado? Que digas, este cóctel es el mejor y llevaba esto, esto, esto. hostia, tío, pues ahora mismo tendría que parar a pensar. La verdad que tengo un par de recetas que me gustan. Ahora mismo tengo una que he hecho para la carta nueva de la que estoy muy orgulloso porque creo que está bien balanceado y está rico. Y yo creo que te voy a decir eso. Que tengo otra que lo que pasa que
quizás sería de una etapa anterior, ¿no? O sea, al final, pues yo igualmente pues, yo voy evolucionando Vas cada año y evolucionando, al final claro. con mi equipo, Sí. sí, y al final me nutro un montón de mi equipo en el bar. Al final yo aprendo de ellos un montón de cosas también. Y ahora para esta carta nueva, que la tenemos con el tema de Infierno, la Divina Comedia de Dante Ujú, y el Infierno, es como que hemos hecho una carta muy. Tiene rollo como de pecados capitales, pero también hay una parte al principio como más low ABV, tipo aperitivo. ujú, Y veo que yo ahora estoy haciendo muchas, o sea, intento hacer muchas bebidas de ese palo porque estoy en un momento de mi vida en el que me apetecen cosas más frescas, ujú, pues un highball, y entonces me gusta pensar cosas así. Y este cóctel, es el segundo de la carta, que bueno, se llama Proemio porque Proemio como el momento en el que se encuentra antes de entrar al infierno. ujú, Se inspira mucho en la figura femenina, porque es como que Dante, cuando se despierta a la entrada del infierno y aparece Virgilio, ¿no? Como que está en mitad de una selva ujú, oscura y ahí como que ve a la Virgen y a otras dos figuras femeninas y después aparece Virgilio y le dice, bueno, vamos a ir al paraíso, pero tenemos que cruzar el infierno, ¿no? Y en ese momento, pues como que Dante pues ve esas tres figuras y yo, pues bueno, pues de esta parte del libro que el cóctel tenga esa temática como más grácil, más sutil, que sea algo delicado, que sea algo. Y bueno, pues al final, sin entrar en mucho movida, el cóctel lleva vino generoso, lleva ujú, manzanilla, tiene un vermut rosado y después un cordial con manzana Granny Smith, con manzana ácida, pestinaza, agua y al final un poquito de ascórbico para que no parde, agua y, ujú, y el azúcar. Y a eso le añado un poquito de licor de hoja de higo y un poquito bueno, le hago un spray de un rinse, como cuando el sáceras, que le haces con ujú, el absenta, o licor de flor de sauco. Entonces es un cóctel que es como de perfil floral, ujú, es sutil, pero después la acidez está bien controlada. Pero al ujú, final, entre que el vermouth es dulce y el licor de higo también le aporta el dulzor, el seco de la manzanilla más la acidez del cordial de manzana Granny Smith, que es de las más ácidas que te puedes encontrar, pues se ujú. queda una bebida muy, muy balanceada y le haces así, te la bebes en dos sorbos y la verdad Qué que guay. está rico. Estoy contento con la receta. Suena muy rico. Eso es próxima carta, ¿eh? No, eso está ya. Esa Esa carta ya lleva está en juego. ya tres. Bueno, chicos, Estamos si en queréis diciembre. probarla, ya sabéis, pasar por Renar, si estáis por Málaga, parada obligatoria. Y ahora, Salva, te voy a hacer la última pregunta. Y es un Las poco que quiera. una pregunta que yo sé que ahora tú no tienes hijos, ¿verdad? No, sé que no. No, no tengo, Candy no tengo. sí, tiene una niña. Candy sí Vale. tiene una. Y no sé si a futuro o tal, pero igual no te ha dado la vena. Yo te cuento, yo toda esta movida que de la historia de ser gastronomía y un poco el proyecto este de estar preguntando a compañeros de España sobre diferentes bebidas, me viene un poco por dos razones. Una, un poco el germen es en un curso de Javi bueno, del año de la pandemia, que iba mucho que era el aprender a mezclar, que iba mucho como a los inicios, ¿no? Como, o sea, a los inicios, digamos, de cómo plantear hacer un cóctel desde cero y, bueno, y él, pues te hacía estirar de varios hilos. Uno, pues podía ser preguntar a la gente de todo alrededor qué era lo que solía beber en el día a día, en cada momento. Otra cosa es bebidas tradicionales de tu zona y tal. Y ahí empecé a rascar en Ujú. algo, en cosas de que eran de Valencia. Y vi cosas interesantes y me moló y ahí ya hice clic y era algo como que se me quedó aquí. Pero la neura total con este rollo me entró el día que un poco que me entero que voy a ser padre porque, tío, pues no sé por qué me preguntes, o sea, porque no sé por qué me dio por ahí, pero pensé mucho que, o sea, me gustaría que mi hija el día de mañana, aparte de recordarme con una sonrisa, porque le he dado todo el amor que he podido dar, aparte que también de alguna manera pudiera estar orgullosa de algo que hubiera, que hubiera hecho o que hubiera ayudado a hacer o a que se pasara. Y me parecía algo bonito dejar para mi hija y para futuras generaciones de bartenders o lo que sea, porque mi hija igual es bartender o es lo que quiera ser, ¿no? Que eso es lo típico, pero que quede, Total. pues eso, lo que te decía de antes de los fermentos que se pierden, pues de esas bebidas mezcladas que igual se han bebido toda la vida, que no se pierdan, porque yo creo que es algo interesante y es patrimonio nuestro, porque muchas veces, pues pasa que a lo mejor la quina se hacía ahí, de ahí sale alguna mezcla, o sea, y dependes zonas, ¿no? O la casalla o el anís, y se hace en tal zona y es muy típico de ahí por algo. Entonces,
es como, digamos que todo este proyecto nace un poco por el tema de qué legado vamos a dejar a la gente que venga mañana. Y un poco la pregunta va por ahí. Salva, ¿qué legado te gustaría dejar a las próximas generaciones, en el caso de tengas hijos y en el caso de futuros bartenders? ¿Por qué te gustaría que se recordaran a Salva Sánchez? Vale. Pues yo creo que lo tengo un poco claro. Creo, por lo menos por lo que yo estoy intentando pelear ahora, sobre todo es por, como te he dicho, por poner a mi ciudad en el mapa. Y bueno, más allá de que recordaran a Carlos Sánchez por Renar o por, Ujú. yo qué sé, por esta de Málaga o tal, sino el hecho de decir, hostia, pues este tío tuvo un bar. Estuvo el tiempo abierto que fue, el tiempo que durara, abrió otro proyecto o no, pero sí es verdad que fue una persona que en su momento intentó, que de hecho es lo que intento siempre día a día, hacer mucha piña con el resto de gente que hay en mi ciudad, aparte de gente de fuera, ¿no? Pero bueno, y intentar ponernos a todos un poco en concordancia, ¿no? Y a veces darle imagen a personas que están trabajando, o darle cara a personas que están trabajando en un restaurante y están empezando a hacer sus pinitos en la costelería, pero no conocen a nadie y nos tienen a nosotros. Y te digo, y yo soy el último mono. O sea, pero te vienen y te dicen, ah, pues tú eres el de Renato, tú eres el de, trabajas en Chester, tal, y a lo mejor tú no eres consciente de que en tu día a día tú estás inspirando a esas otras personas Si eres un que te referente para tienen ellos, claro. puesta. Exacto, y tú dices, pero yo quería ser referente, si al final yo llevo en esto nada y menos y yo soy, vaya, yo tengo mis referentes, ¿no? Entonces, como me gustaría, pues, a lo mejor, si puedo hacer algo, que sea por mejorar ya no solamente la calidad de lo que se bebe y de nuestra industria, sino un poco la hospitalidad nuestra, ¿no? Esa manera nuestra de ser que vaya más allá de, bueno, de un trabajo en el que echas tu hora, te puede gustar más o menos hacer cócteles, pero al final lo que tiene que primar, para mí siempre, es que quien esté a gusto, tú estás vendiendo felicidad de alguna Ujú, manera, por así decirlo, y esa persona tiene que pasar un buen rato. Y hay veces que te nace y hay otras veces que no te nace y tienes que o internarlo o, bueno, o a lo mejor darte cuenta que no es tu vocación. Y yo, por ejemplo, pues vengo de familia de hosteleros, que ya estudié diseño gráfico y al final, pues en esto me encuentro bien, me encuentro como pez en el agua, estoy a gusto, me lo paso bien, y puede ser que, no sé si estaré toda mi vida atrás de una barra, ujú. pero a lo mejor sí creo que puedo seguir sumando cosas sin estar detrás de la barra y sí haciendo cosas por mi ciudad, ¿no? Al final creo que un poco sería eso. Qué guay. Bueno, pues oye, nada mal, ¿eh? Es un buen recuerdo, ¿no? O sea, que te recuerden por haber intentado poner a Málaga a nivel coctelería lo más En el alto mapa. posible, que tenga visibilidad. A mí me parece fantástico y además va muy en sintonía de lo que es de gastronomía. O sea, que qué bueno, Salva. Me alegra un montón y me alegra un montón poder haberte dado voz, haber dado voz a Málaga para eso, para mezclas. En un futuro, pues nunca sabes. Si te encuentras con cosas o si sabes de alguien que nos pueda ayudar dentro de Andalucía también a encontrar ese tipo de bebidas, o sea, ya sabes que la ayuda es bienvenida. Estoy súper contento y súper feliz Qué bueno. de haber tenido a Salva aquí y que nos haya contado cositas de Málaga y de él, súper guays. O sea que muchísimas gracias, Salva. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Yo estoy encantado y aparte también estoy honrado, tío, porque ya te digo, para mí tú eres referente, así que para mí es un honor que te hayas acordado de mí, es un honor. Nos tenemos que tomar un daiquirito para Hombre, ya celebrarlo ves, ya cuando te ves. vea. Sí, sí, a ver si nos vemos pronto y cae un daiquiri. Y nada, espero que os haya gustado. Nos vemos en nuevos capítulos. Y ya sabéis, si os interesa tener un consejito diario sobre coctelería, solo tenéis que daros de alta en sedegastronomía.com. Chao, chicos. Chao.